Señores, tenemos a Evaristi Jiménez, que es abogado, comunicador y dirigente político, que nos va a hablar de la reforma. Pero yo quiero decir algo para alimentar un poquito. Es que yo no sé por qué se está discutiendo por consenso algo que se puede hacer igual que cuando se hizo la reforma constitucional. Alguien vino ahí donde Evaristi y dijo, mira, esa es la reforma que se va a hacer. Discutan todo lo que ustedes quieren, pero eso es lo que va. La Fuerza del Pueblo, en un solo día dijo que no va a aceptar la reforma fiscal y que no va a aceptar ninguna reforma constitucional. Y yo le quiero decir a la Fuerza del Pueblo que ya esas dos cosas están hechas. ¿Están realmente ya elaboradas esas dos reformas? Bueno, primeramente muy buenos días a todo este equipo de la revista y que por más de 30 años ha hecho lo más importante de la democracia, que es la parte de la opinión pública, y que ustedes bien, Jolito, y todo el equipo, Michelle, Carlos y demás, están siempre prestos para eso. Pero miren, hay un asunto muy importante, que es de eso que tú dices. Julito, el país ha estado hablando de reformas hace mucho tiempo. Recuérdense que en la Constitución del 2010 se creó lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya cumple 12 años, porque fue en el 2012 y estamos en el 2024, y esa propia ley tiene retraso, porque eso fue a largo plazo, que son las planificaciones que tiene la República Dominicana. El presidente de la República en el día de ayer ratificó nuevamente los dos puntos que él entiende esenciales de la modificación constitucional en la semanal, que es lo del Ministerio Público, de que tenga una dependencia por completo, que no tenga que partir de un decreto del presidente propiamente dicho, y obviamente también lo que establece el artículo 124, pero también hay una discusión que ha estado mucho tiempo en República Dominicana con relación al Congreso de la República, si hay que reducirlo, si hay que llevarlo al origen mismo del 1844, porque República Dominicana nació con un Congreso unicameral. Nosotros no teníamos el sistema natural del sistema de las repúblicas luego de la conformación de Estados Unidos con dos cámaras, y regularmente los países como República Dominicana se manejan con una sola cámara, y el propio presidente de la Cámara de Diputados ha puesto también en el tapete, Alfredo Pacheco, de que hay que reducir los diputados. Yo lo que creo que deberíamos ir a lo que es al origen mismo de tener una sola cámara, de ser un país unicameral, como hay muchos países de la región y de otras latitudes con relación a ese tema, pero también en la propia reforma constitucional, que ustedes mucho han hablado aquí, está pendiente el asunto de el Consejo Nacional de la Magistratura, lo propio de un elefante blanco que tenemos en lo que referente a los referéndums, porque eso de los referéndums hay que estudiarlo un poco mejor. Todavía en la República Dominicana, aunque esté en la Constitución, no hay una ley, y esos referéndums no tienen otra característica, que no han sido propiamente dicho favorables para los países que lo tienen, porque recuérdense que el referéndum lo que se le va a preguntar es un sí o no a una parte importante de la ciudadanía, y ya se está discutiendo aquí, o no le gusta a un grupo importante de algunos actores políticos lo de la abstención, pero que eso también es algo propio natural de la democracia. Imagínense si entonces no hay en elecciones, y la gente no se involucra, entonces en un referéndum pasaría lo mismo, y entonces tendríamos la misma discusión, si por qué fue tan poca gente a los referéndums. Entonces todo ese tipo de cosas son las que se están conociendo en este momento, y también que todo el consenso que ha visto de todos los candidatos, porque eso está trazado de la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Hay reformas que se han hecho precisamente, pero que siempre han estado matizadas por acuerdos, por gente que se sientan, que se ponen de corbatas azules, que dicen vamos a poner esto, vamos a poner aquello, y también por otros tipos de consensos que se logran, y muchas intervenciones a veces de sectores que pueden verse beneficiados o afectados por una reforma. Entonces, para una reforma efectiva, entonces, ¿cómo deberían ser las cosas? Debería ser
con una representatividad o debería haber espacio para esos convenios de algunas organizaciones? Bueno, la ley, la Constitución, y como todos sabemos, en el sistema que tenemos en República Dominicana, el sistema republicano presidencialista, la democracia se expresa a través de mayorías, y esas mayorías le dan esas fuerzas a la minoría que va a dirigir de las mayorías. Entonces, ya las mayorías se refirieron a que el partido que quieren que gobierne y que haga esas reformas es el Partido Revolucionario Moderno. Ahora, independientemente de eso, el presidente lo hizo el 5 de julio cuando ganó las elecciones anteriores, de que debía consensuarse el proceso de reformas. Nos retrasamos un poco porque al final de cuentas una parte importante de los actores políticos del país no quisieron llegar a ese tipo de acuerdos. Ahora el país le ha refrendado con mayoría calificada al Partido Revolucionario Moderno para que pueda hacer estas reformas, y el presidente nuevamente ha hecho lo mismo, ha dicho que quiere llegar primero a consensuar actividades para que todos, entre todos, podamos construir la sociedad del presente y futuro de nuestro país, y yo creo que eso no es malo. Ahora, lo que sería malo es retrasar por terquedades políticas, cuando todos conocemos que aquí se hizo la última modificación constitucional sin ningún tipo de consenso con nadie. 34 personas o 36 personas se reunieron en Metro Country Club y sin hablar con nadie modificaron el elemento cardinal de la discusión que hay en República Dominicana, que siempre ha sido con relación a la posibilidad de mantenerse posterior a los términos naturales para lo que es el Poder Ejecutivo. Y eso del 124, lo que el presidente quiere, y que él sabe que ya, por ejemplo, en el caso particular de él, no quiere que se venga a modificar para beneficiar al presidente de turno, y que se deje ese tema ya por cerrado. Y yo le agrego a eso que, bueno, tenemos en la actualidad los 4 presidentes vivos que han sido presidentes en este siglo, y que pudiéramos emanar algo que hizo Estados Unidos en 1951, luego de la muerte de Franklin Delano Roosevelt, que es que esos propios actores, que ya 3 de ellos gozaron, disfrutaron de la reelección y la ganaron, que es el caso de Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader, y el propio Hipólito Mejía, que ya dijo que no va a participar más, dejar ese tema por cerrado, independientemente que ya el presidente Leonel Fernández, que tendría el único ser habilitado, pudiera cerrar este ciclo y lograr ya ese tema, dejarlo por definitivo para presente y futuras generaciones, no estar hablando siempre del mismo tema. Hacer esa reforma que ha planteado el presidente pasa necesariamente por la convocatoria de una consulta popular, un referéndum, conforme a la Constitución. Bueno, no pasa propiamente dicho por el referéndum, porque no lo establece, la propia Constitución establece esa modificación. Hay algunos actores que han hablado del referéndum, de integrarlo a ese tema. Ahora, el artículo, me parece 271 de la Constitución, habla con algunos aspectos que sí tienen que ser llevados a referéndum. Cuando tiene que ver con el mecanismo para escoger al presidente. Con el mecanismo territorial, de moneda y otras acciones, que yo de por sí no estoy de acuerdo con ese mecanismo que establece la Constitución, porque el mejor ejemplo de eso lo tenemos con el Brexit en Inglaterra, que cuando se hizo un referéndum que participó muy pocas personas, si nos vamos a hablar holísticamente de los ciudadanos de Inglaterra, y recuérdense que los referéndums son con preguntas cerradas, de que no es que se le va a elaborar a que cada ciudadano determine qué formato va a responder. Entonces, por eso yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de mecanismos de representación directa de la democracia. Obviamente estoy de acuerdo que el mundo debe ir a una modalidad dual de la democracia directa de Grecia, y parte de lo que es la democracia representativa, que lo que se busca con los referendos es la representación directa de la población integrada a estas acciones. Yo creo que eso es bueno, pero no con los formatos que tenemos, porque se parecería mucho a lo que está establecido en la Biblia, en la teoría, vamos a ver, de la teogonía cristiana, cuando le preguntaron a Pilato para que le preguntara al pueblo a quién liberara, a Barrabás o a Jesucristo. Y ahí ya, por eso es que yo no estoy muy de acuerdo con los referéndums, porque las élites pueden elaborar
los mecanismos que quisieran discutir para preguntarle al pueblo, cosas que no, el pueblo realmente no está vinculado a ella, no son parte propia de la democracia. La democracia tiene estos espacios para que cada uno de los actores políticos puedan convencer a la opinión pública y entonces ahí se expresen las mayorías. El doctor Hassi, cuando hizo la introducción, habló de la posición que tiene hoy en día Fuerza del Pueblo, que se oponen a una reforma constitucional. El presidente ha dicho, nosotros vamos a consultar, no solo la dirigencia política, vamos a consultar todos los sectores. ¿Cuál sería el mecanismo para buscar consenso para una reforma constitucional que pueda hacer que República Dominicana en algunos aspectos mejore? Bueno, el mecanismo que tenemos en la actual coyuntura es el Consejo Económico y Social. El presidente va a hablar con todos los actores de la vida nacional con relación al tema en el propio Consejo, que hay algunos temas que ustedes conocen ya, que están conociéndose en el Consejo Económico y Social por los partidos políticos y la sociedad de los 13 puntos, 11 puntos que se están discutiendo. Entonces allí debe discutirse esto. Yo lo que vuelvo y te repito, no creo que el mecanismo de consensuar hay que hacerlo lo más rápido posible, porque recuérdense que después nos vamos a meter en la agenda de la vorágine natural y también hay que gobernar. Hay muchos aspectos importantes que hay que gobernar, pero también en esas reformas hay que tener claro las reformas del modelo educativo del siglo XXI, que eso es algo que República Dominicana debe adaptarse. También con relación al tema de la salud. La salud preventiva es un elemento cardinal que debemos llevarlo desde los ayuntamientos, la población en sentido general, en las escuelas. También lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que es muy importante tenerlo, eso es parte de la salud financiera, de educar financieramente a nuestros ciudadanos para que puedan tener un mejoramiento sustancial en su actividad económica, porque eso es parte cardinal y muy importante de la democracia, porque al final de cuentas los gobiernos lo que trabajan es para el disfrute y goce de mejor calidad de vida de los ciudadanos. Entonces todo ese tipo de cosas son las que debemos seguir impulsando y el presidente de la República ha mantenido ese criterio ya después de venir de su viaje a Europa y en el día de ayer ha establecido, en la propia semana lo ratificó y dijo claramente eso. Ahora, la situación de la oposición, de decir ahora que no quieren participar o mantener un discurso ofensivo, yo creo que para mí, yo creo que la pandemia, como República Dominicana fue el primer país en ir a unas elecciones luego de la pandemia o en el medio de la pandemia, eso yo creo que ha afectado el criterio de muchos de los dirigentes de la clase política, porque recuérdense que nosotros tenemos un bateo y corrido desde el 5 de julio del 2020, que no se ha parado el activismo político, y en el día de hoy, mi artículo de la semana, yo le invito que hasta el 26 de noviembre, que es cuando se cumplen los 100 días del nuevo gobierno electo, que volvamos a esa tradición, a darle un compás de espera, si no al gobierno, por lo menos a la sociedad, porque la República Dominicana en estos momentos lo que debe estar concentrada entre todos los actores de la vida nacional en trabajar en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Todo lo demás es para mí necear. ¿Por dónde se supone que debemos comenzar? La reforma fiscal sería la madre de las demás, ¿verdad? Porque para usted hacer reformas en salud o en cualquier otra área necesita los recursos. ¿No es así? Claro, la reforma fiscal, recuérdate que viene atrasada de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Me imagino que ese debe ser, independientemente de que la Constitución como órgano principal es el acuerdo principal de la sociedad y los gobernantes, sin lugar a dudas, la reforma fiscal, que es un tema que viene arrastrándose, porque de los 3 pactos importantes que tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo, el único que no se ha podido concretizar, porque aunque sea el pacto eléctrico, que fue el último de lo que ahí hay un arroz medio con mango, pero se hizo un pacto y se va encaminando a arreglar ahora en el camino posterior a la pandemia, pero sin lugar a dudas, el tema de la reforma fiscal
debe ser el primero en discutirse, y el presidente también ayer habló de que próximamente ya estarán elaborados los borrones de la discusión que va a poner el Poder Ejecutivo, y de ahí en adelante entonces empezaremos a ver las aristas de esas reformas. En el caso de la seguridad social, ¿qué opinión usted tiene? Bueno, el régimen de la seguridad social, Michelle, sin lugar a dudas que tiene que modificarse, porque aparte de que, y todo lo que tiene que ver con esas reformas del sector de social y salud y todo aquello, porque el ciudadano, por ejemplo, cuando va a un consultorio, por ejemplo, con relación a la salud, le hacen un error casi siempre material con relación a temas que tienen que ver con sus recetarios, regularmente tienen que volver al consultorio porque le pusieron un error en el nombre, por una letra, por algunos medicamentos que supuestamente no están bien legibles. Con relación a el beneficio propiamente dicho en la regularidad social, en la seguridad social, es para el ciudadano, es para el trabajador, es para la persona en sí. Entonces, todos los mecanismos burocráticos que tiene el sistema actual nuestro no le permite gozar y disfrutar de una mejor manera a esos ciudadanos que son los dueños, a final de cuentas, de sus acciones en la seguridad social, y también otro mecanismo que tiene que ver en la propia, es decir, con relación a la cantidad de recursos que el sector empresarial, por ejemplo, está mandando en ese sentido, porque recuérdense que después que se modificó este sistema, que no fue República Dominicana el original de todo este sistema, sino eso viene arrastrado de Europa, Estados Unidos y todo aquello, eso hay que verlo en su justa dimensión para que todos los actores que tienen que ver con eso, en términos prácticos, de una manera holística podamos beneficiarnos todos de ello. Y con la parte de la reforma a la Constitución, que usted nos menciona lo que el presidente quiere hacer, ¿usted entiende que ese candado con respecto a la posibilidad de un presidente entrar en la reelección se ha atado a una reforma que muchos dominicanos queremos y que ha sido la independencia del Poder Judicial? ¿Tú separarías esto en este momento? Bueno, mira, yo ¿O creo tú meterías las dos reformas constitucionales juntas? No, todo hay que hacerlo en una sola reforma, en una reforma integral, porque la Constitución del 2010 en el fondo es una buena Constitución, independientemente que el Ejecutivo de ese momento lo que quiso en realidad fue habilitarse, porque no tenía la posibilidad de presentarse y entendía en un momento determinado que eso le iba a favorecer. Hemos visto que todos los que han hecho esa modificación constitucional con ese sentido, a excepción de Danilo Medina, no han podido disfrutar de ese beneficio propio para corrección. Ahora, lo que sí tiene que ser en esas reformas, y independientemente de que el presidente ha hablado de dos puntos esenciales, hay, por ejemplo, eso del Consejo Nacional de la Magistratura, es un momento importante de nosotros sacar a todos los actores políticos, porque ya hay una parte política que tiene el derecho propio, que dio la mayoría. Eso de que de la segunda mayoría que tenga representatividad, desde el punto de vista filosófico y objetivo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya un diputado, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y un senador, en el caso que se mantenga el sistema bicameral, que presiden y son las mayorías, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, ahí tenemos 3 votos y 3 actores del sistema. En ninguna parte del mundo, a excepción de República Dominicana, ese Consejo Nacional de la Magistratura está hecho de esa naturaleza. ¿Y quiénes usted entendía que deberían componer? Ahí deben haber una parte importante, por lo menos, de 2 actores de las ciencias jurídicas elegidas por las universidades y por el pedigrí académico de esas personas que van a aportar. Pero al final la va a elegir la Sí, pero ahí Congreso. es diferente, porque recuérdate que el Consejo Nacional de la Magistratura no es un consejo que está vinculado al término del ejercicio natural del poder, está inclusive solamente enfocado en el poder judicial. Y si tú no tienes elementos que tienen la capacidad judicial para hablar de esos temas, que son los abogados, entonces
no tendría sentido que se siga manejando de la manera que está en la actualidad. Es complejo, es Bien, complejo. claro que sí. Bueno, muy buena visión de parte suya y para poder reflexionar acerca de las reformas que necesita el país. Gracias. Doctor Evaristi Jiménez, abogado, comunicador y dirigente político. Muchísimas gracias.